Imagina que estás en un avión, y de pronto el capitán anuncia que han perdido el control. Afuera la pista se acerca como una bala, el fuego se propaga en la cola, y solo un segundo decides si vives o no cuentas la historia. Esto no es una película, pasó aquí, en México, y el giro final es tan impactante que te dejará sin aliento. Quédate hasta el final, suscríbete ahora y activa la campanita, porque esta historia cambiará la forma en que ves tu próximo vuelo. La noche del 12 de septiembre de 2018, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba cubierto por una neblina espesa que parecía tragarse las luces de la pista. Entre los pasajeros del vuelo 762 con destino a Monterrey, había familias cansadas, hombres de negocios revisando correos en sus teléfonos y una pareja de recién casados que aún lucía las flores del viaje de luna de miel. Nadie sospechaba que esa noche el destino se mediría en segundos. En la cabina, el capitán Ernesto Salgado, con más de 20 años de experiencia, repasaba mentalmente los protocolos. A su lado, la copiloto Ana Luisa Ortega, apenas en su 5.º año de vuelo, ajustaba las palancas con precisión quirúrgica. Detrás, en la sección de tripulación, Marco Hernández, sobrecargo principal, revisaba que las salidas de emergencia estuvieran libres. Marco, un hombre de mirada tranquila pero manos firmes, había aprendido a detectar cuando algo no estaba bien. Y aquella noche el aire tenía un peso extraño. El despegue fue suave, pero a los 12 minutos de vuelo, una vibración inusual recorrió el fuselaje. Ernesto frunció el ceño y miró los indicadores. La aguja de presión hidráulica titiló apenas un segundo. Luego volvió a su posición. La mayoría de los pilotos lo habrían ignorado, pero él no. Ordenó a Ana Luisa monitorear el panel con cada respiro. En la cabina de pasajeros, una niña comenzó a llorar. Marco, acostumbrado a tranquilizar con una sonrisa, se inclinó para darle un dulce. Mientras lo hacía, escuchó un sonido metálico bajo sus pies, como si algo golpeara la estructura. Se enderezó lentamente, intentando disimular su inquietud. «Capitán, ¿puedo pasar a informarle algo?», dijo por el intercomunicador. En ese momento, la alarma hidráulica se encendió de golpe. Luces rojas parpadearon. El piloto anunció que regresarían de inmediato a Ciudad de México. Un murmullo de tensión recorrió la cabina. Afuera, la niebla seguía densa, pero ahora una llovizna fría golpeaba los cristales. Marco miró a su alrededor. La mayoría de los pasajeros no entendía la gravedad, pero él sí. No era solo un problema técnico. Por la vibración que sentía en el piso, sospechaba que algo grave se había dañado en el sistema de control de la cola del avión. Y eso significaba que, si fallaba por completo, no tendrían más que segundos antes de perder el control. El olor a plástico recalentado comenzó a filtrarse por el pasillo. Marco respiró hondo. No iba a dejar que el miedo dominara la cabina. Caminó hacia la parte trasera para asegurarse de que todo estuviera despejado. Pero lo que encontró hizo que su corazón se acelerara. Una fina línea de humo se escapaba de una compuerta sellada. El avión estaba todavía a 5.000 metros de altura, y ya era una carrera contra el tiempo. Carrera contra el cielo. El humo se volvió más denso en cuestión de segundos. Marco presionó la compuerta con la palma. Estaba tibia, demasiado para ser seguro. Abrió el interfono. «Capitán, tenemos humo en la parte trasera, posible incendio interno». Su voz era controlada, pero sabía que esas palabras podían congelar la sangre de cualquiera. En la cabina, Ernesto hizo un cálculo rápido. El fuego y la falla hidráulica podían estar relacionados. El avión ya estaba girando para volver, pero la pérdida de presión en los controles significaba que cada maniobra sería más lenta y peligrosa. Ana Luisa, con las manos tensas sobre el timón, miró de reojo el horizonte apenas visible entre la neblina. «No vamos a llegar si el fuego se expande», dijo ella, como si confesara un secreto que no quería decir. «Vamos a llegar», respondió Ernesto, pero su mandíbula apretada lo delataba. En la cabina de pasajeros, Marco y 2 sobrecargos más iniciaron la revisión de emergencia. Un hombre de traje comenzó a grabar con su celular. El sonido de los avisos automáticos y el murmullo de la gente creaban una mezcla insoportable. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como si estuvieran a kilómetros, aunque en realidad eran solo minutos de vuelo.
El avión dio un ligero bandazo hacia la izquierda. Un grito ahogado recorrió la fila 18. La niña que lloraba antes ahora estaba abrazada a su madre, con los ojos cerrados. El calor en la parte trasera aumentaba. Marco pidió a un pasajero que se moviera para abrir la compuerta de mantenimiento. Cuando lo hizo, una bocanada de humo gris salió como un golpe. La visibilidad se redujo a la mitad. En la cabina, Ernesto recibió el peor aviso posible. El sistema hidráulico número 2 estaba totalmente fuera de servicio. Solo quedaba uno operativo, y si fallaba, el avión se volvería ingobernable. Aún faltaban 3 minutos para tocar pista, 3 minutos que podían ser eternos. Marco, necesitamos que controles el fuego como puedas. No hay tiempo para desviar, ordenó el capitán. La tripulación sacó los extinguidores portátiles. El pasillo se llenó de toses y de la luz estroboscópica de las alarmas. Marco trabajaba casi a ciegas, guiado solo por el calor y el sonido de algo crepitando dentro del compartimiento. Cada descarga de polvo químico dejaba un sabor metálico en la boca y un ardor en los ojos. A través del intercomunicador, Ana Luisa anunció a los pasajeros que se prepararan para un aterrizaje de emergencia. Algunos comenzaron a rezar en voz alta. Otros simplemente miraban al vacío, como si el tiempo se hubiera detenido. El avión estaba descendiendo, pero el fuego no cedía del todo. Marco sintió que el calor le quemaba el antebrazo a través de la tela del uniforme. De pronto, un golpe seco sacudió la estructura. El ala derecha bajó unos centímetros más de lo debido. «Capitán, tenemos pérdida de control parcial», gritó Ana Luisa. La pista ya estaba a la vista, pero un aterrizaje forzoso en ese estado significaba que cualquier error sería fatal. Marco sabía que si la cola cedía en el impacto, no habría tiempo ni para gritar. Sin embargo, no dejó de descargar el extinguidor. 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos. El avión tocó tierra con un chirrido prolongado, pero no redujo velocidad como debía. La niebla y la pista mojada lo convirtieron en una flecha sin frenos. El fuego seguía vivo, oculto entre las paredes del fuselaje. Y el final, bueno o malo, estaba a solo segundos. El último segundo, las ruedas chirriaron contra el asfalto mojado y el fuselaje vibró como si fuera a desarmarse en cualquier instante. Ernesto luchaba contra los mandos. El único sistema hidráulico que quedaba operativo respondía con retraso, como si cada giro tuviera que abrirse paso a través de un mar espeso. Ana Luisa estaba pálida, pero sus manos no temblaban. La pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se extendía frente a ellos, pero la neblina y la velocidad excesiva la volvían un túnel gris del que no había salida clara. Afuera, las luces de emergencia ya parpadeaban. Ambulancias, camiones de bomberos y unidades de la Cruz Roja esperaban, preparadas para lo peor. «Freno inverso ahora», ordenó Ernesto, mientras su pie pisaba el pedal con toda la fuerza posible. Nada. El sistema de frenado principal había cedido. El avión seguía avanzando a más de 180 km/h y al final de la pista estaba la zona de carga, y más allá, la avenida Capitán Carlos León, donde los autos circulaban ajenos al infierno que se les venía encima. En la cabina de pasajeros, la gente gritaba, otros lloraban, y algunos rezaban el Padre Nuestro a coro. Marco, empapado de sudor, notó que el fuego, aunque debilitado, seguía alimentándose de algo dentro de la pared metálica. No había tiempo para extinguirlo por completo, pero sí para contenerlo lo suficiente para que no alcanzara el tanque de combustible. «¡Todos agachados! ¡Cabeza entre las rodillas! ¡Manos en la nuca!», gritó, su voz rompiendo el caos como un trueno. El avión rebotó sobre un charco y se ladeó peligrosamente. La copiloto gritó una coordenada. Había un camino de escape a la derecha, una salida auxiliar de pista. Ernesto giró el timón con violencia, sintiendo cómo el sistema casi se rompía en sus manos. La maniobra fue tan brusca que varios maletines cayeron de los compartimentos. Un pasajero se golpeó contra el asiento delantero, otro gritó que las alas tocarían el suelo. Afuera, las luces se movían en un remolino de lluvia, sirenas y sombras. Y entonces ocurrió. Un golpe seco retumbó desde la cola. El sistema hidráulico restante se rompió. El avión quedó sin control, a escasos 200 metros de una barrera de contención. Ana Luisa cerró los ojos por una fracción de segundo. Ernesto,
con un instinto aprendido en décadas, liberó una combinación de mandos que jamás se usa en tierra. Desvió la potencia de los motores hacia un ángulo suicida que, en teoría, podía frenar por resistencia. El rugido fue ensordecedor. El olor a combustible quemado invadió la cabina. El avión patinó, viró de lado y se arrastró sobre el pavimento, lanzando chispas que se mezclaban con la lluvia. Cuando todo parecía inevitable, Marco se lanzó hacia la compuerta trasera de servicio. Sabía que estaba prohibido abrirla en movimiento, pero algo en el calor que sentía le dijo que si no lo hacía, el fuego alcanzaría los depósitos de combustible y explotaría en segundos. Activó la palanca y un soplo de aire frío barrió el humo del pasillo. El fuego, privado del oxígeno controlado del fuselaje, perdió intensidad justo cuando las ruedas delanteras se incrustaron en la grava de la zona de seguridad. El avión se detuvo a menos de 10 metros de la valla que separaba la pista de la avenida. El silencio duró apenas un latido antes de que todos rompieran en llanto, aplausos y gritos de alivio. Afuera, la lluvia caía con fuerza. Los bomberos y paramédicos corrieron a abrir las puertas, y en medio del caos, Marco se dejó caer sobre un asiento vacío, respirando como si hubiera corrido un maratón. Minutos después, ya en tierra firme, Ernesto se acercó y le susurró algo que nadie más escuchó. Si no hubieras abierto esa compuerta, todos estaríamos muertos. Pero el verdadero giro llegó horas más tarde, cuando los ingenieros revisaron el fuselaje. El fuego no se había originado por un fallo mecánico. Alguien antes del despegue había colocado un artefacto incendiario en el compartimiento trasero. Una investigación posterior reveló que el objetivo no era el vuelo, sino un pasajero en específico que, esa noche, había decidido cambiar de asiento en el último minuto. El destino había elegido a su manera. Y aunque nunca se supo quién fue el responsable, para los 146 pasajeros y la tripulación, aquel 12 de septiembre quedaría marcado como el día en que, a un segundo del colapso, la acción de un hombre y la decisión instintiva de un capitán evitaron que una tragedia se escribiera en los cielos de México. Así como ellos vivieron para contarlo, tú también puedes ser parte de quienes mantienen viva esta memoria. Si esta historia te atrapó, deja tu comentario, suscríbete para más relatos reales y comparte este video para que nunca olvidemos que, a veces, un segundo lo cambia todo. A veces creemos que la vida es una línea recta, que nada grave nos pasará porque esas cosas solo le pasan a otros. Pero aquel 12 de septiembre, 146 personas descubrieron que el destino puede torcerse en un parpadeo. Lo que empezó como un vuelo de rutina se convirtió en una lucha cronometrada contra el fuego, la falla mecánica y algo mucho más oscuro, la intención humana de destruir. La tripulación no era un grupo de superhéroes de película. Eran personas como tú, con familias esperando en casa, con planes para el día siguiente, con miedos y dudas. Y sin embargo, en el momento decisivo, actuaron. No por fama, no por reconocimiento, sino porque entendieron que cada vida a bordo contaba. El capitán Ernesto apostó todo en una maniobra que, de fallar, habría sellado el destino de todos. Ana Luisa, sin temblar, sostuvo el control hasta el último segundo. Y Marco arriesgó su propia seguridad para abrir una compuerta prohibida en pleno movimiento, un acto que rompía las reglas, pero salvó el avión entero. La investigación reveló algo que nadie esperaba. No fue un accidente, sino un atentado fallido. El objetivo, un solo pasajero, cambió de asiento en el último minuto, y así, sin saberlo, alteró la cadena de eventos que salvó al resto. Piensa en eso. Un gesto tan simple como cambiar de lugar puede reescribir la historia de decenas de vidas. Esta no es solo una historia de aviación. Es una lección de vida. Nos recuerda que estamos siempre a un segundo de un cambio irreversible. Que lo que decidimos hoy, aquí y ahora, puede ser la diferencia entre el desastre y la supervivencia. Y que cuando ese segundo llegue, no siempre tendremos tiempo de pensar, solo de actuar. Si esta historia te tocó, comenta abajo qué habrías hecho tú en el lugar de Marco. Suscríbete para más relatos reales que te pondrán al filo del asiento y comparte este video para que más personas recuerden que la vida es frágil
impredecible y a veces milagrosa.